Colegios en Irlanda y colegios en España. Hoy vamos a debatir las diferencias que hay entre los colegios o institutos. Voy a llamarlo colegios porque aquí los llaman colegios a los institutos, ¿vale? Entonces yo ya... es que no me sale la palabra instituto, ¿vale? Bueno, hoy vamos a comparar los colegios en España y los colegios en Irlanda porque hay muchísimas diferencias y me gustaría comentarlos. Es verdad que mi idea principal era hacer este vídeo en inglés, pero luego he pensado, podemos hacerlo en español y así las personas que están aprendiendo el vocabulario del colegio pueden revisar, ¿vale? Porque algunas de las partes que vamos a debatir son, de hecho, preguntas de un Living Start Level. Entonces, pues es bueno, ¿no? Bueno, lo primero que me llamó la atención fue que aquí todavía existen los colegios separados por sexos y es que es tan antinatural en el siglo XXI. Es algo que en realidad puedo comprender que en el pasado fuera importante o necesario o digo yo. Pero sí es verdad que ahora, en el 2021, que todavía existan los colegios separados, me parece innecesario, ¿vale? Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo hay un colegio mixto, 2 colegios de chicas y un colegio de chicos. El colegio de chicos y los colegios de chicas están muy separados. Es decir, que si tú en tu familia tienes hijos e hijas, tienes que estar dejando cada uno en un sitio y no os podéis imaginar el tráfico en este pueblo. Un pueblo tan pequeño con tanto tráfico es porque las familias tienen que estar, dejo a uno, dejo a otro, dejo a otro. Y es una locura. Yo no sé cómo lo hacen. Pero sí, es algo... La vida es convivir entre hombres y mujeres, chicos y chicas. Y yo lo que he visto aquí es que cuando las chicas... Esto me sucedió una vez, y es que estaba enseñando en el colegio de las chicas y estaban haciendo un musical, y cuando llegó un chico a ese colegio para ensayar el musical, las chicas actuaron de una forma como diciendo: ¡es un chico! ¡Tía, que seguro que tienes hermanos! ¿Entendéis lo que quiero decir? Es algo que en la vida estamos rodeados de personas del sexo opuesto y es algo tan natural que aquí, no sé, es algo que no debería ser... no debería existir, en mi opinión, ¿vale? El tema de las reglas... Yo voy a hablar de mi experiencia, de cuando yo fui al instituto, y es que el instituto que yo fui no había muchas normas. Era un poco la selva allí. Entonces, es verdad que aquí hay bastantes normas y son bastante estrictos. Por ejemplo, bueno, las típicas normas de no comer chicle o no usar el móvil en clase o llegar a tiempo a las clases, es decir, eso también existe en España, pero sí son muy estrictos con la asistencia, cosa que por lo menos en mi experiencia no tuve. Y bueno, y creo que eso es algo importante. Las normas están ahí para cumplirlas y especialmente para los adolescentes. Es importante que existan esas normas. Es verdad que la adolescencia es una etapa muy difícil en nuestras vidas y todos lo sabemos, todos hemos pasado por esa época un poco rebelde y bueno, y sí es verdad que a veces podemos no ser tan educados como deberíamos, pero es increíble la educación en este país. O sea, los jóvenes son tan educados que siempre están con thank you, thanks for your class, siempre están agradeciendo y siempre son muy positivos en ese caso. Un joven de 14 o 15 años que muestre esa educación cuando todos sabemos que esa época es bastante dura. Me gusta mucho ver eso. Luego, esto es algo que a mí personalmente odio, y es que utilizan tu apellido. Utilizan Miss, señorita, pero luego utilizan tu apellido. Entonces, yo teniendo un apellido tan extraño y con ese rrr,
que no se puede pronunciar aquí, me resulta muy incómodo. Entonces yo siempre digo que me llamen Bea. Y yo cuando comencé a trabajar aquí, yo era Bea. Bea here, Bea there. Entonces cuando me dijeron que no, que hay que mostrar educación con el apellido, yo pensé, a ver, educación mis narices, porque si el joven no quiere ser educado, te va a faltar el respeto con tu nombre, con tu apellido o con tu fecha de nacimiento. Y para mí es que si queremos ser más cercanos a los estudiantes, lo que menos tenemos que hacer es usar pues esos apellidos que nos hagan superiores, en realidad. Pues yo cuando asistía al instituto, si un profesor era Juan, pues Juan, he hecho los deberes. Siempre con la educación y el respeto. Y como ya he dicho antes, que mi colegio era quizás, o mi instituto, era un poco la jungla, pero había respeto hacia los profesores, ¿vale? Y los llamábamos con su nombre de pila y eso no significa una falta de respeto. Yo, de hecho, aquí todo el mundo me conoce como Bea, excepto cuando hay algo más formal que me llaman Miss y mi apellido. Para mí la educación no es llamar a una persona por el apellido y se muestra con los gestos, básicamente. Luego, el tema de los uniformes. Yo tengo opiniones mixtas sobre el uniforme, porque sí es verdad que todos sabemos que el uniforme es más fácil, no tienes que decidir qué ponerte por las mañanas, todos los estudiantes son iguales y eso es súper importante también, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en el instituto había mucha competición por las ropas de marca y ese no es la razón por la que tú vas al instituto, no debería ser el centro de atención. Entonces el uniforme sí que crea esa igualdad que debería existir en los colegios, pero por otro lado, cuando somos adolescentes o cuando estamos creciendo, digamos que creamos nuestra personalidad, ¿vale? Y parte de nuestra personalidad se crea con los complementos que llevamos. Si tu pelo es de un color diferente o te gusta el maquillaje de diferente forma o incluso los zapatos. Entonces, el hecho de que aquí todos los jóvenes crecen con un uniforme en común, pienso que es más difícil para ellos crear su propia personalidad y al fin y al cabo tu personalidad es parte de ti durante toda tu vida, ¿vale? No sé hasta qué punto eso es tan positivo. Sí es verdad que los uniformes en general suelen ser muy cómodos, suelen ser muy básicos, pero sí, no sé hasta qué punto eso te ayuda al desarrollo en tu futuro, ¿no? Digo yo, porque yo, por ejemplo, en mi colegio de primaria existía uniforme. No, era un chándal, que era chándal uniforme, pero la ropa normal. Cuando no había educación física no necesitábamos uniforme. Pero ese chándal era lo más feo que he tenido jamás. Era feo, era ancho, era frío. Era horrible porque además era esa típica prenda donde no puedes ver la forma de la persona porque era una chaqueta bombacha, unos pantalones súper grandes y cuando tienes 10-11 años pues no te apetece llevar ese tipo de ropas. Ahora sí, en el colegio al que yo asistí ahora existe un uniforme que es un jersey rojo y unos pantalones azul marino que es bonito, pero sí, en mi instituto no había uniforme y creo que agradecí crecer con esa ropa que no quiero decir que era la ropa más bonita que yo llevaba, porque no. Sí es verdad que durante los 15 o los 16 o los 17 yo pude crear mi personalidad y es lo que yo llevo ahora. Yo en el colegio llevaba pantalón vaquero, jerseys o sudaderas con las capuchas y
Y ahora con 31 años yo soy así. ¿Por qué? Porque yo he crecido de esta forma. Por ejemplo, en los colegios aquí en Irlanda no puedes llevar el pelo de colores diferentes. Yo comencé a teñirme el pelo con 15 o 16 años y no era un problema. Nunca tuve piercings hasta... Bueno, los tenía en las orejas, pero con el pelo largo no era un problema. Pero yo tenía amigas que tenían piercings en la nariz y no fue nunca un problema. Es verdad que porque un piercing o el color de tu pelo debe ser un problema, en realidad. No, como ya he dicho antes, es parte de tu personalidad y yo ahora mismo, pues a veces cambio de color de pelo. ¿Por qué? Porque con 15 años yo comencé a hacer eso y es parte de mi personalidad. Y cualquiera que me conozca sabe que he tenido el pelo de muchos colores en la vida. Estas son las diferencias más grandes. Como ya he mencionado antes, el uniforme tiene partes buenas porque crea esa igualdad y al fin y al cabo vas al colegio a aprender y no a comparar. Pero sí es verdad que a largo plazo puede afectar mucho a tu forma de ser y a tu personalidad. Entonces, como dicen aquí, I'm between two minds. Pero bueno, me gustaría saber un poco vuestra opinión y cómo es en otros países o cómo fue tu adolescencia con un uniforme, porque no conozco muchas opiniones al respecto, pero me gustaría escucharlas y quizás no tengo razón y me gustaría leer tus opiniones, ¿vale? Bueno, nos vemos pronto, espero que os guste el vídeo y adiós.